Imagínate vivir sabiendo que al otro lado de tu patio alguien te observa cada noche, que cada ladrido, cada sombra, cada ruido en la cerca podría ser una persona o algo que ya no lo es. En Maracaibo hubo una vecina que todos temían, una mujer que pedía sal y que desapareció dejando solo una mano hecha de cristal blanco. Te contaré lo que ocurrió cuando el miedo empezó a oler a sal. Esta es la mujer del patio de atrás. Hay cosas que uno no nota hasta que se hacen costumbre. En la urbanización donde vivo, allá en las afueras de Maracaibo, casi todas las casas se parecen: techos de zinc, patios pequeños separados por una cerca de alambre oxidado y un calor que no da tregua ni de noche. Vivimos pegados unos a otros, tanto que si un vecino estornuda, el otro le responde salud, sin asomarse siquiera. Por eso fue imposible no notar cuando doña Perla se mudó a la casa del fondo. Llegó sola, con una maleta vieja, un radio y una gata flaca que no maullaba. Nadie sabía de dónde venía ni qué edad tenía, solo que hablaba poco y tenía unos ojos tan claros que parecían de vidrio. Desde el primer día empezó a pedir sal. A mí me tocó la primera vez. Tocó la reja con los nudillos y sin saludar siquiera dijo: «Vecina, ¿me regala un poco de sal? Es que me quedé corta para la sopa». Se la di. No era raro, aquí todos nos prestamos azúcar o café. Pero lo que sí me pareció extraño fue que no la echó en un frasquito ni en una bolsita. La tomó directamente con la mano y la guardó en el bolsillo del delantal. Esa noche escuché a los perros del callejón ladrar sin parar. Al día siguiente, el patio de la señora Clotilde amaneció con una gallina muerta, el cuello retorcido y plumas pegadas al alambre. Nadie lo comentó en voz alta, pero todos lo pensaron. Con los días, doña Perla siguió pidiendo sal. A veces iba a donde don Gerardo, otras donde la familia Rincón. Siempre la misma excusa, siempre al atardecer. Los niños decían que su gata no caminaba, que se deslizaba y que en las noches se veía una sombra alta moviéndose detrás de la cerca. Don Gerardo, que pasaba las noches sentado en su porche con una linterna, fue el primero en decirlo. «Yo la vi. La mujer esa estaba parada sobre la cerca, como si no pesara nada». Todos se rieron, claro. Decían que el viejo estaba viendo cosas, que la edad lo tenía nervioso. Pero después otros comenzaron a escucharlo. El mismo sonido metálico del alambre tensándose a medianoche. Pasos lentos, un susurro arrastrado que no parecía del viento. Yo misma empecé a sentirlo. Vivir tan cerca de la cerca me obligaba a oírlo todo. En la madrugada, justo antes del amanecer, algo hacía vibrar el alambre del fondo. No era un animal, era un sonido pesado, acompasado, como si alguien respirara ahí de pie mirando hacia mi patio. Una madrugada no aguanté más. Abrí la cortina de la cocina y vi algo que todavía me cuesta contar. Una silueta oscura, delgada, con los brazos cruzados sobre el pecho, balanceándose suavemente sobre el alambre. No escuché pasos al alejarse, solo el crujido del metal y el ladrido furioso del perro de Gerardo. Al día siguiente, sobre la tierra húmeda junto a mi mata de cayena, encontré algo enterrado a medias, una cucharadita de sal mezclada con cabellos negros y cortos, como si alguien los hubiera revuelto ahí con cuidado. Pasaron varios días y la imagen de aquella figura balanceándose sobre la cerca no se me quitaba de la cabeza.
Traté de convencerme de que había sido un reflejo, una sombra del poste de luz, cualquier cosa, pero entonces empecé a notar otras cosas, pequeñas, que parecían querer recordármelo. La tierra del jardín, por ejemplo, cada mañana parecía removida, como si alguien la hubiera escarbado con los dedos. Bajo las hojas caídas encontré más montoncitos de sal, siempre del mismo tamaño, perfectamente redondos. A veces tenían dentro un hilo de cabello, otras una espina de pescado o un trocito de papel arrugado que se deshacía al tocarlo. El perro de don Gerardo seguía ladrando toda la noche hasta quedarse ronco. El pobre animal miraba fijo hacia mi patio, temblando, y cuando lo intentaban meter a la casa se orinaba de miedo. Doña Clotilde, la del frente, fue la primera en hablar del tema abiertamente. «Esa mujer está haciendo algo raro, hija. A mí me pidió sal 3 veces en una semana, y desde entonces las flores se me quemaron. Míralas», me dijo una tarde mostrándome los tallos secos de sus malangas. Yo no supe qué responderle. Lo que sentí fue una mezcla de pena y miedo. Al día siguiente decidí ir al mercado. Necesitaba distraerme y de paso comprar algunas cosas para la casa. Allí, entre los puestos de verduras y el olor a sardina, me encontré con una anciana que vendía hierbas y velas. No sé por qué, pero sentí la necesidad de contarle. Le hablé de la vecina nueva, de la sal, de los montículos en el patio. La vieja me miró sin sorpresa, como si ya lo supiera. «Si ella pone su sal en tu tierra, algo va a florecer», dijo en voz baja, pero no humano. Me quedé helada. Le pregunté qué quería decir con eso, pero la anciana solo se santiguó y me dio una ramita de ruda envuelta en papel periódico. «Búrrala con esto antes de que sea tarde», me aconsejó. Esa noche puse la ruda cerca de la ventana y por primera vez en semanas los perros guardaron silencio. Pensé que tal vez todo había terminado hasta que escuché un ruido seco, metálico, como si alguien hubiera lanzado algo contra la cerca. Fui a mirar. La luna estaba alta y el alambre brillaba como una línea blanca entre los patios. Allí estaba ella, doña Perla, de pie junto al gallinero, con el cabello suelto y los brazos extendidos. No parecía mirarme a mí, sino algo más arriba, al vacío. Su sombra caía en dirección contraria a la luz de la luna. No sé cuánto tiempo me quedé observándola. Sentí un zumbido en los oídos, como cuando el calor se acumula demasiado y uno se marea. Ella se movía despacio, como si respirara con el aire mismo. Tomé el teléfono, quise grabarla, pero al apuntar la cámara lo único que se escuchó fue un chasquido seco, como huesos quebrándose, y la imagen se volvió negra. Al encender la linterna ya no estaba. Solo vi polvo flotando y una mancha de humedad que parecía tener forma humana pegada al muro. Dormí con las luces encendidas. A la mañana siguiente, don Gerardo fue a tocarme la puerta. Tenía el rostro pálido y la voz ronca. «Mayra, no vas a creer lo que encontré». Traía en la mano algo envuelto en una servilleta, un mechón de cabello mezclado con granos de sal endurecida, y detrás de él, en la cerca del fondo, colgaba un trozo de tela que reconocí de inmediato, el delantal de doña Perla. El hallazgo del delantal fue lo que desató todo. A partir de ese día, nadie volvió a ver a doña Perla fuera de su casa. Las persianas estaban siempre cerradas y aunque por las noches se notaba luz adentro, nadie escuchaba movimiento, ni la gata se dejaba ver. El rumor corrió rápido. Algunos decían que había enfermado, otros que se había ido sin avisar, pero a nadie le constaba nada. Don Gerardo,
que era el único que tenía una vista clara hacia su patio, me contó que el alambre seguía moviéndose en las madrugadas, como si algo pesado se colgara de él. «Yo no la he visto», me dijo, «pero hay algo que no me deja dormir. Es como si respiraran detrás de mi pared». Una noche decidí levantarme y mirar de nuevo. La luz del poste titilaba y por un momento me pareció que el hale vibraba como si algo invisible se meciera sobre la cerca. El olor era fuerte, metálico, parecido a cuando cae lluvia después de un día de calor. Me quedé quieta, sin parpadear, y lo vi. Una silueta oscura inclinada hacia el suelo justo donde había estado mi mata de cayena. Se movía despacio, como si escarbara con las manos. Cuando enfoqué mejor, noté que el suelo brillaba. Era sal, mucha sal, esparcida como un círculo. No sé cuánto tiempo pasé allí, mirando. Sentí un frío que me subió desde los pies hasta el pecho. En ese momento, el perro de Gerardo empezó a aullar tan fuerte que despertó a todo el callejón. Los vecinos salieron con linternas, gritando su nombre, y fue entonces cuando lo notamos. El portón trasero de la casa de Doña Perla estaba abierto, oxidado y goteando un líquido blanquecino, como salmuera. Entraron 2 hombres con linternas. Yo me quedé en la orilla, temblando. Adentro no había nadie, ni muebles, ni ropa, ni platos, nada. Solo el olor penetrante a humedad y una capa fina de sal cubriendo el piso, como si alguien la hubiese rociado durante días. Gerardo se acercó a la cerca que dividía nuestras casas. «Ven a ver esto», me dijo, apuntando con la luz. En el alambre, justo en medio, había una forma endurecida, pequeña, blanca. Era un manojo de sal compacta, con la silueta de una mano abierta, los dedos marcados y delgados, como si alguien hubiera intentado aferrarse allí antes de desaparecer. Nadie supo explicarlo. Los más religiosos llevaron al padre del barrio, que bendijo las casas con agua y rezos, pero el miedo ya se había quedado. Las noches volvieron a ser silenciosas, demasiado silenciosas, y el perro de Gerardo murió a la semana siguiente sin causa aparente. Yo traté de seguir con mi vida, pero hay cosas que no se borran. A veces, cuando riego las plantas, encuentro pequeños granos de sal sobre la tierra, aunque no los haya puesto yo. Y algunas madrugadas, cuando el viento sopla desde el fondo del callejón, el alambre del patio vibra solo, suave, como si alguien invisible lo rozara con los dedos. Ahí es cuando bajo las luces, cierro las ventanas y me repito lo mismo de siempre, que la mujer del patio de atrás se fue, que no queda nada de ella aquí y que todo lo que oigo es solo el viento. Pero en el fondo sé que miento, porque el alambre sigue respirando.